y hoy estamos a 29 de agosto de 2024 en ecología. Y estamos formalmente comenzando la quinta parte del curso, pues, ya está, que es promoción de la sustentabilidad ecológica, cuyo primer tema, de acuerdo al programa oficial de la OEA, es la lluvia ácida. ¿Qué es eso? Vivimos en un planeta, un cuerpo astronómico que gira alrededor de una estrella que tiene suficiente masa para ser esférico o esferoide, y que no hay otros cuerpos similares orbitando la trayectoria alrededor del Sol. A una distancia de 150 millones de kilómetros del Sol es una estrella de tamaño mediano, de aproximadamente 5.000 millones de años de antigüedad, formada principalmente por hidrógeno, y actualmente ya una proporción importante de ello, dado sus 5.000 millones de años de actividad nuclear. Y como estrella que es, pues emite luz visible. La luz visible irradia sale en forma radial, en todas las direcciones, en 3 dimensiones, hasta, diríamos, entre comillas, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Y esta luz va llegando a los cuerpos astronómicos que orbitan alrededor de la estrella del Sol. Primero está Mercurio, a 50 millones de kilómetros de distancia, más o menos, promedio. Luego Venus. Venus está a distancia orbital, vamos a poner de su índice O de Venus. Vamos a ponerlo así. Venus, el profesor, ¿qué es ecología, no astronomía? Es que necesitamos entender dónde carajos vivimos. Distancia orbital. Venus es, o no sé cómo se al revés, normalmente cuando uno hace tablas, pone las variables acá arriba, ¿sí?, en la línea, y en la columna pone uno los objetos de estudio. Primero sería el planeta Venus, la variable sería la distancia orbital, O de su índice O, luego sería la Tierra, no pongo a Mercurio porque está demasiado cerca, luego sería la Tierra, y luego sigue Marte. Bien, Venus está aproximadamente, si no me equivoco, revisen por favor los datos, ya ven que de repente meto la pata hasta la India. Está aproximadamente en millones de kilómetros, vamos a poner kilómetros por 10 a la 6, para no poner la omega. Sería kilómetros por 10 a la 6, está aproximadamente a 100 kilómetros, a 100 millones de kilómetros, 10 a la 6. Sería 100. La Tierra está a 150 millones de kilómetros, más o menos, promedio, y Marte está aproximadamente a 200 millones de kilómetros del Sol. Como vemos, como que se va 50, 50, 50. No, después estarían los asteroides, y después estaría Júpiter, y se va extendiendo la distancia orbital. Si están bien, me metí la pata. 108 del Sol a Venus. 108 veces, me equivoqué por 8 millones de kilómetros, no es gran cosa realmente. La Tierra, de hecho, las órbitas son elípticas, no son circulares, por lo tanto, no es un radio constante, sino que el radio varía. Además de que respecto a la órbita planetaria, el Sol no estaría en el centro de la elipse, de la órbita elíptica, sino que está según encontró Kepler, y eso es verídico para cada planeta, el Sol se ubica en el foco
o vamos a decir, los planetas orbitan al Sol, estando el Sol en el foco de la trayectoria elíptica de la órbita de cada planeta. La órbita de la Tierra va desde 148, casi 149 millones de kilómetros, hasta 151 y feria. Es la diferencia entre la distancia más corta y más larga, es como de entre 2 y 3 millones de kilómetros. Por eso es que la órbita de la Tierra es casi circular, su excentricidad es muy pequeña, ¿no? Es casi 1 excentricidad, es casi como si fuera una órbita circular, sin embargo sí es elíptica. En cambio, la órbita de Marte es más elíptica. ¿Qué distancia orbital está Marte? Ya lo saben. 228. Bueno, pongamos los datos correctos: 108, 150 años para la Tierra y 228. 228 para Marte, 108 para Venus y 150 para la Tierra, millones de kilómetros. Bueno, pongo estos tres planetas porque en estos tres planetas resulta que tendríamos que preguntarnos: ¿hay agua líquida? En Venus no sabemos, no se ha encontrado. No se ha encontrado. Pero decía Carl Sagan, es una frase que no necesariamente es verídica, ¿sí? Pero decía Carl Sagan que la ausencia de evidencia, o sea, la ausencia de evidencia de que haya agua, no es evidencia de ausencia. O sea, no demuestra que no haya agua. Pero la ciencia no funciona así. Exactamente, la ciencia funciona presentando las evidencias de existencia, no de ausencia. Por eso es que si a uno le preguntan: ¿hay agua líquida en Venus? La respuesta científica más precisa es: no sabemos. No la hemos encontrado. Ah, entonces sí hay. No, no la hemos encontrado. Entonces no hay. No, pues no sabemos. No te puedo decir que sí hay. Punto. Hay algunas, se han identificado por métodos espectroscópicos, tanto a la distancia mediante telescopios como con naves robóticas que se han enviado. Las han enviado los Estados Unidos desde principios de los 60. De hecho, Carl Sagan estudió los resultados de la primera misión norteamericana o de la NASA a Venus, una misión Mariner, creo que fue la Mariner 2, que llevaba un espectrógrafo y algunos instrumentos con los cuales pudieron medir la temperatura aparentemente atmosférica de Venus, y la temperatura que se estimó estaría arriba de 400 grados Celsius. O sea, ¿cuál es la temperatura máxima que da la horno en su casa? No la han usado. No hornean. Está como, cuando mucho son 300 grados, 320 grados en un horno doméstico. Quiere decir que es más caliente que un horno doméstico. Venus, la atmósfera de Venus. También la Unión Soviética envió naves robóticas, de hecho con sondas de descenso, y lograron llegar a la superficie de Venus varias sondas, se llamaban las sondas Venera. Pudieron tomar algunas fotografías. Otra cosa que hicieron las sondas fue medir la presión atmosférica. Presión atmosférica. Decíamos temperatura. Temperatura y presión atmosférica y temperatura. Vamos a poner temperatura superficial. Eso dice la temperatura superficial en grados Celsius. Y la presión atmosférica en atmósferas. ¿Bien? La temperatura en Venus dijimos que es del orden de 400 grados Celsius, y la presión atmosférica se midió en 90 atmósferas terrestres. O sea, a la atmósfera se refiere a atmósfera terrestre. O sea, una atmósfera de la Tierra al nivel del mar, 0 metros sobre el nivel del mar. Es una atmósfera. También le medimos en milímetros de mercurio, o torrs, o
Torricelli, 760. En milibares, que son 1013 milibares, es otra unidad también por medir la presión. Bueno, 90 veces la atmósfera de la Tierra es la presión en la atmósfera de Venus. Y además, la temperatura de 200 grados Celsius está más caliente que un horno y con mayor presión que una olla express. Y en una olla express que usamos para cocer los frijoles o el pollo, por presión y temperatura, pues es como Venus, es estar como adentro de una olla express, pero enorme a nivel planetario, y una olla express mucho más caliente y a mayor presión, 90 atmósferas. Un equivalente sería, creo que les he mencionado un dato de que una columna de agua de mar, cuando uno bucea, o al menos snorkelea en el mar, la vida es más sabrosa en el mar, etc. Una columna de 10 metros de agua de mar, o si uno baja snorkeleando o buceando a 10 metros de profundidad, la presión que uno siente que le aplasta uno los oídos, la nariz, todo, es de 2 atmósferas, porque es una atmósfera terrestre, la presión de la atmósfera de la Tierra es 1, la temperatura promedio en la Tierra era de 15 grados Celsius, bueno, no le pongo grados porque ya tenemos acá los grados Celsius, temperatura promedio, temperatura media, barra, temperatura barra. Presión de una atmósfera a 10 metros de profundidad en el mar, la presión es de una atmósfera terrestre más una presión de atmósfera por los 10 metros, o sea, la presión es de 2 atmósferas. Si uno baja a 10 metros, ¿cuál será la presión? Pues uno diría 11 atmósferas, o sea, 10 de los 10 metros de profundidad más la atmósfera gaseosa terrestre. Si uno baja a 100 metros, no, perdón, a 10 metros dije que es una atmósfera, a 100 metros son 11 atmósferas, a 100 metros. Si uno, entonces es 10 atmósferas a 100 metros. Si uno baja a 1000 metros, serían 101 atmósferas. Digamos que ya la atmósfera gaseosa entera ya no pesa, sería el 1% o menos del 1% de la presión a 1000 metros de profundidad. Bueno, digamos 100 atmósferas a 10 metros, a 1000 metros de profundidad en el mar. A esa profundidad no llegan ni los submarinos militares, los submarinos atómicos no llegan. Uno como con equipo de buceo Aqualung, ¿sí?, o scuba, no puede llegar a esa profundidad. Lo más que puede uno bajar con equipo scuba estándar, normal, deportivo, son 30 metros, sin mayor problema. Sí se puede bajar todavía hasta unos 60 metros de profundidad, pero ya uno tiene que llevar una mezcla de gases, no solamente aire comprimidos, que es lo que tiene uno en un cilindro de buceo. Hay que poner otros gases para evitar problemas de tipo médico, vamos a decir. Pero ya a 100 metros de profundidad sí se ha llegado, pero con equipos especiales de buceo. Los submarinos militares navegan entre 100 y 200 metros de profundidad, no más. 200 metros, todavía 800 metros le faltan para llegar a los 1000 metros de profundidad, que sería aproximadamente la presión atmosférica en la superficie de Venus. O sea, es como estar a 900 metros de profundidad en el mar. Y además, cerca de alguna boca volcánica o de alguna poza hidrotermal, 400 grados Celsius. Ok. En Marte, ¿hay agua líquida? También la respuesta hasta el día de hoy es no sabemos. Y en la Tierra sí hay agua líquida. Bueno. Presión, temperatura de la superficie de Marte, me parece que es como menos 70 grados Celsius. ¿Sí? ¿La encontraron ya?
Según yo son aproximadamente menos 70 grados Celsius. Y la presión es 0.01 atmósferas terrestres. Es la centésima parte. No la décima parte, la centésima parte. El dato que tengo duda es este, de la temperatura. ¿Ya lo encontraron? Si no, pues no importa mucho. Algunas imágenes que sí se han logrado tener de la superficie de Marte, desde naves orbitales, por ejemplo de cráteres, de montañas, y ya la presencia de robots en la superficie de Marte, que han tomado imágenes y las han enviado a la Tierra, nos han permitido observar que hay huellas geológicas que sugieren que hubo presencia de agua líquida en Marte. En Venus, las únicas imágenes que tenemos son las que obtuvieron las cámaras de las naves Venera, que duraron unos pocos minutos a estas presiones y temperaturas. Pues, el equipo electrónico de las naves se aplastaba y se cocía, ¿sí? Se quemaba, vamos a decir. Y además hay otro factor en la atmósfera de Venus, incluso a nivel de superficie, que afectó al equipo científico electrónico de las naves Venera. Algo que encuentra uno en la atmósfera de Venus es H2SO4. ¿Eso qué es? Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico en la atmósfera de Venus. Entonces, no solamente se aplastaban los equipos y se cocinaban, sino que además se corroían por la presencia de ácido sulfúrico. O sea, es un ambiente tremendo en el que, si es difícil que sobreviva que siga operando un aparato electrónico, imagínense la posibilidad de existencia de vida en Venus. Las imágenes que se han obtenido, que obtuvieron las naves Venera, muestran algo así como si fueran campos de lava en la superficie de Venus. Se observa basalto y otros materiales que parecen de origen volcánico. Ahora, en cuanto a Marte, afortunadamente, para los objetos de investigación por parte de los humanos, la atmósfera es tan rala que las primeras naves que pasaban por Marte y que luego orbitaron pudieron tomar imágenes fotográficas bastante decentes de la superficie, y lo primero que identificaron fue la presencia de volcanes y de grandes cañones. La actividad volcánica produce o emite vapor, en el caso de la Tierra, vapor de agua a la atmósfera, y ese vapor de agua luego puede condensarse y precipitarse en forma de lluvia. Pues nos preguntamos entonces, lluvia. ¿En la Tierra hay volcanes? Sí. Aquí tenemos junto al Popocatépetl, y de repente vemos que salen ahí algo blanco del cráter, y casi siempre que es vapor de agua. Ese vapor de agua se incorpora a la atmósfera. De hecho, vemos como nubes casi siempre encima del Popocatépetl. Algunas son efectivamente nubes que pasan por ahí, o producto de la evaporación del agua del suelo, se evapora, se condensa y forma nubes, o a veces el vapor de agua que emite el Popocatépetl mismo permanece como en forma nubosa sobre la sierra volcánica. Entonces, obviamente, si la temperatura y presión son adecuadas, se va a condensar y va a precipitar como lluvia. ¿En la Tierra hay lluvia? Sí. De hecho, Venus no se puede observar la superficie desde la Tierra con telescopios, ni con las naves que han orbitado, las naves norteamericanas, las naves soviéticas Venera y las naves japonesas que han enviado recientemente los japoneses a Venus, no han podido observar la superficie, no por luz visible. No tenemos imágenes en luz visible de la superficie de Marte, de Venus, desde la órbita o desde fuera del planeta. Las únicas imágenes, repito, las obtuvieron las naves Venera. Y afortunadamente pudieron enviarlas a la Tierra antes de dejar de funcionar.
lo que vemos son campos como si fueran campos volcánicos. Pero no se ha observado ni agua líquida, ni lluvia formalmente, porque la superficie está cubierta, la atmósfera está formada principalmente por vapor, por nubes, pero no se ha detectado que sean de agua, sino que sean de otros gases como ácido sulfúrico en fase gaseosa o de vapor sobre la superficie de Marte, junto con otros componentes que son, por ejemplo, el CO2. De hecho, el 90% de la atmósfera es CO2, de la atmósfera de CO2. En Marte, en cambio, la atmósfera es extremadamente rara. El 1% de presión equivalente a la atmósfera de la Tierra, 1% o un centésimo de la atmósfera terrestre. Se ha analizado espectroscópicamente por medio de las naves y se ha encontrado que está compuesta por dióxido de carbono también en un 90%, la atmósfera de Marte. En cambio, la atmósfera de la Tierra está formada principalmente por nitrógeno, N2 en un 70 y tantos por ciento, oxígeno 2, oxígeno molecular en un 20 y tantos por ciento, es un 21%, y otros gases en ese 1% que quedan, como por ejemplo agua en forma de vapor, dióxido de carbono en el orden de cientos de partes por millón. Cientos de partes por millón. Y este vapor de agua atmosférico es el que forma nubes, por ejemplo, en la atmósfera, que cuando se condensan precipitan en forma de lluvia. En el caso de Marte, el 90% de la atmósfera es dióxido de carbono. Es igual a la de Venus. En porcentaje sí, de composición química, pero no en cantidad absoluta. Diríamos que de estas 90 atmósferas, el 90% es dióxido de carbono. ¿Cuántas atmósferas de dióxido de carbono hay? Si los gases fueron medidos por presión. ¿Sí? ¿Cuántas atmósferas de dióxido de carbono hay en la atmósfera de Venus? Sería 9 por 9, 81, serían 81 atmósferas, ¿no? Más o menos. El 90%. 81 atmósferas de las 90 de presión se deben al dióxido de carbono. En cambio aquí, ese 90% contribuye sería el 0.009% de la presión atmosférica se debe a el dióxido de carbono. Aunque el porcentaje es el mismo, la cantidad es muy diferente. De hecho, esto es lo que influye principalmente en las temperaturas. ¿Ya encontraron la temperatura de Marte, de la atmósfera? Si no, no importa. Es tan poca la concentración de gases como dióxido de carbono que, y es lo que vamos a ver en la próxima sesión, tienen un efecto correspondiente a lo que es la temperatura del planeta correspondiente. La temperatura de la Tierra, que era hace poco tiempo promedio, T barra, T barra o temperatura promedio de la Tierra, de 15 grados, se debe principalmente a la presencia de gases como el vapor de agua y el dióxido de carbono, entre otros. ¿Sí? La temperatura de 400 grados Celsius más 460, si no me equivoco, grados Celsius, se debe a esta altísima concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y la temperatura muy baja en la atmósfera de Marte, en la superficie de Marte,
se debe a la muy baja cantidad de la alta concentración de dióxido de carbono en la atmósfera de Marte. Bueno, la temperatura, bueno, yo busqué la temperatura de Marte, que es alrededor de menos 65 grados. Bueno, me falló por 5. Y bueno, y la de Venus es de 453. 450. Pongamos los datos correctos. En la de Venus es de 453. Sí. Y la de Marte es de menos 65. Lo que vemos son tres temperaturas muy diferentes. Y sobre todo, tres concentraciones y cantidades muy diferentes de dióxido de carbono y vapor de agua. Ahora, pongo estos tres porque estos tres planetas se encuentran alrededor del Sol en lo que en astrobiología se conoce como la zona habitable, que es la zona en la que por la cantidad de luz que emita una estrella, sobre todo luz visible, correspondiente a energía térmica, esa energía térmica es la que permite que en un intervalo de distancias orbitales pueda haber agua líquida. Aún a la órbita de Venus, a la distancia orbital de Venus del Sol, podría haber agua líquida. El problema es la temperatura. De entrada está muy alta, aunque alguien puede decir, bueno, si es muy alta la temperatura, por la presión también. Y lo vemos en el caso de la Tierra. En las pozas hidrotermales hay agua líquida. Pozas hidrotermales donde la temperatura está a varios cientos de grados Celsius, pero a presiones de un chorro de atmósferas, y entonces eso permite que haya agua líquida. Entonces, ¿podría haber agua líquida en Venus? No es imposible si revisamos el diagrama de fases del mar. Ahora ya otra cosa es si habrá vida en esa agua en Venus, pues inscríbase al curso de astrobiología. En Marte, bueno, llega todavía suficiente, en el caso del Sol, llega suficiente energía radiante de luz visible a la órbita de Marte como para que pudiera haber agua líquida. Y sí, las huellas geológicas de que observamos el cañón, ¿cómo se llama el cañón? El cañón del Valle del Mariner, o Valles Marineris le llamaron, donde tenemos el Valle de la Mariner, porque fue la primera nave que pasó por Marte y tomó la foto de ese cañón, que es mucho más grande que el cañón ribereño más grande en la Tierra, como por ejemplo el cañón del Sumidero allá en Chiapas. ¿No, el Sumidero está en Chiapas? ¿Sí? Sí. El cañón del Cobre, la barranca del Cobre que está en Chihuahua, o el cañón del Colorado que abarca una buena parte entre California y Arizona. ¿Sí? El cañón del Colorado en los Estados Unidos, dicen, ¡ay, muy grande! Bueno, el cañón del Valle del Mariner es mucho más grande. Y los cañones en la Tierra, ¿cómo se forman? Por el flujo del cauce del agua de ríos sobre la superficie de la Tierra. Entonces, la presencia del cañón del Valle del Mariner, o de la Mariner, en Marte, sugiere que en tiempo geológico pasado, hace millones de años, pudo haber agua líquida en Marte. Actualmente no se ha encontrado. ¿Hay huellas de que hubo agua líquida? Sí, de entrada del cañón del Valle del Mariner. ¿A qué se debió la presencia del agua? Quizá a la actividad volcánica. Se encontraron al menos 3 enormes volcanes y parece que hay más volcanes en la superficie de Marte que ya no están activos. Y las imágenes más recientes que han enviado naves robóticas que están ahorita, por ejemplo, hay 2 robots funcionando todavía en Marte, el robot Curiosity y el robot Perseverance. En particular, aterrizaron en Marte en lugares donde se supone que pudo haber agua líquida, y efectivamente las imágenes y los datos espectroscópicos que han enviado muestran la presencia de restos de compuestos químicos que se forman porque reaccionan minerales con el agua. Por ejemplo, se han encontrado silicatos y se han encontrado carbonatos. En formas estratificadas, como cuando se acumula el agua, cuando corre
a lo largo de ríos después de que ha habido precipitaciones o lluvia. Okay. El problema en cuanto a Marte es que, pues al menos ahorita en la superficie, aunque hay huellas de que hubo agua líquida, no se ha encontrado agua líquida. Se ha encontrado agua sólida, congelada. Y debido a la presión tan baja, en el momento del verano en cada una de las regiones de Marte, cuando aumenta la temperatura, ¡uy, qué calor! Aumenta como hasta 15 grados Celsius, mucho calor, en Marte digo. Pues el agua pasa de sólida a, ¿qué pasa cuando el agua se calienta? ¿Suficiente? Ahí ya, profesor, no, si revisamos el diagrama de fases, el diagrama de fases que nos relaciona para cualquier sustancia cómo cambia la presión en función de la temperatura. En el caso del agua, más o menos tiene esta forma. Donde aquí tenemos agua mayor presión, aquí sería agua líquida. Déjenme, acá tengo mi diagrama de fases del agua. Aquí lo tengo. Esto me lo compartió un profesor del departamento de física. Luego se los comparto. Los paso en el sitio. Donde tenemos acá, ya me estoy equivocando, la fase de vapor, aquí la fase líquida y acá la fase sólida. Le pongo sólida para no confundir con sol, que es un estado intermedio. Sol y G son estados intermedios de la materia. Entonces, a presiones muy bajas y temperaturas muy bajas, pues el agua tiende, o la materia tiende a estar sólida. ¿Sí? Al aumentar la temperatura, aumenta la presión y el agua puede pasar de sólida a líquida. Y al aumentar todavía más la temperatura, aumenta la presión y puede pasar de líquida a vapor. Pero aquí vemos una frontera, la línea de aumento de temperatura y presión nos muestra algo que podría ser una frontera entre el vapor y el sólido. Y sí, efectivamente se da el paso de la materia, como el agua, del sólido a vapor. ¿Cómo se llama este cambio? Sublimación. Sublimación. Entonces, el paso de sólido a vapor es la sublimación. De cualquier sustancia. Por ejemplo, si han visto en los carritos de paletas o helados de los que van en la calle con los carritos de paletas, cómo mantienen baja la temperatura en el carrito. No tienen refrigerador eléctrico ni con celdas fotovoltaicas, no. Usan hielo seco. ¿Qué es el hielo seco? Dióxido de carbono sólido, cuya temperatura es de, como el mar, menos 65 grados Celsius. Eso mantiene frío el carrito para que las paletas no se derritan. Y cuando uno llega con el paletero y le va a comprar paletas, abre el carrito y le quita la tapa al carrito y ¿de qué quieres tu paleta? Y ves ahí que sale como vapor. A veces si uno se asoma puede ver ahí unos bloques de hielo seco o CO2 sólido. Lo que uno ve como vapor, efectivamente es vapor de agua que se está condensando adentro del carrito por la baja temperatura. Al mismo tiempo, el hielo seco se está gasificando, está pasando de sólido a gas o vapor. Vapor o gas son como sinónimos más o menos. El hielo, cada sustancia tiene su propio diagrama de fases. Hay un diagrama de fases para el agua, hay un diagrama de fases para el dióxido de carbono, hay un diagrama de fases para el nitrógeno, hay un diagrama de fases para el amonio. Para cualquier sustancia, el hierro puede estar sólido, podemos fundirlo y puede estar también en fase de vapor, como sucede en mercurio.
El mercurio, que es una roca sólida, metálica, está tan cerca del Sol que el Sol sublima la superficie de Mercurio. Digo nada más como dato astronómico interesante. Bueno, porque es lo que pasa con cualquier sustancia, como describe el diagrama de fases en físico-química. Entonces, lo que sucede con el dióxido de carbono en Venus, en Marte, es que en invierno se solidifica y forma hielo seco, y son los casquetes polares que vemos en Marte en el invierno en cada uno de los hemisferios. Marte presenta también estaciones como la Tierra porque su eje de rotación está inclinado, 23 grados, muy parecido al de la Tierra. Entonces, cuando es verano en alguno de los hemisferios en Marte, el dióxido de carbono pasa de sólido a gas, se sublima y disminuye la magnitud del casquete polar correspondiente. En el otro casquete polar, pues como es invierno, pues entonces baja la temperatura y el dióxido de carbono se solidifica, se precipita. El paso opuesto a la sublimación se llama depositación, de hecho, porque se deposita la materia, el sólido. El problema en Marte es que si hubiera agua líquida, si hubiera agua sólida en los casquetes polares o en la superficie de Marte, al aumentar la temperatura, lo más probable es que se esté sublimando, de modo que no estaría precipitándose en forma líquida y por lo tanto no habría una lluvia como tal de agua líquida en Marte. Bueno. Si hubiera agua líquida en Venus, podríamos pensar que hubiera agua líquida en Venus, algo que sugeriría que pudiera haber agua líquida en Venus. Mencioné que las imágenes han mostrado una superficie como si fuera volcánica, algo que también emiten los volcanes es azufre, por lo que es de esperar que haya, bueno, no en la atmósfera, pero sí en la superficie de la Tierra hay azufre superficial, ese es su índice S. ¿Bien? Que sale por la actividad volcánica en el caso de la Tierra, sale de los volcanes. ¿Y qué sí hay en la atmósfera de la Tierra? Hay vapor de agua, H2O en forma de vapor. Si los volcanes arrojan azufre, ¿qué se puede formar? Bueno, también hay oxígeno, hay azufre más oxígeno, se puede formar SO2, ¿no? O SO3. Y si hay SO2 y vapor de agua, ¿qué puede producirse? Ácido sulfúrico. No, H2O no. H2SO4. H2SO4. Bueno, esto sería cuando hay actividad volcánica en la Tierra. ¿Qué hay en la atmósfera de Venus? Esto podría haberse formado debido a la presencia de agua en forma de vapor más SO2 de actividad volcánica en Venus, y sería una forma de explicar la presencia SO2 de ácido sulfúrico en la atmósfera de Venus. Eso es en el caso de Venus. Déjenme quitar la parte de la luz. La voy a pasar para acá. Lluvia o precipitación. Por cierto, los últimos datos que tenemos de Venus que sugieren que siga habiendo actividad volcánica. Entonces, el problema es que si hay agua, pues al haber tanta actividad volcánica, pues el agua se está viendo secuestrada por el dióxido de carbono para formar ácido sulfúrico. En el caso de la Tierra, aunque siempre hay actividad volcánica, no es demasiada,
aunque hay a veces una docena de volcanes alrededor de la Tierra activos simultáneamente, revisen cuántos volcanes hay activos el día de hoy, 29 de agosto de 2024. ¿Cuántos volcanes hay activos en la Tierra y cuánto azufre estarán arrojando a la atmósfera? ¿Cuánto azufre estarán arrojando a la atmósfera? Estaría provocando esto. Ahora, hay otra actividad que ocurre en la Tierra. En la Tierra tenemos vida. ¿Sí? Y esa vida, en el caso de la fotosíntesis, toma CO2 más H2O junto con luz, H-luz, para producir, ¿qué produce? CnH2nOn. ¿Qué es eso? Carbohidratos, azúcares. Y tenemos además respiración. Respiración que sería CnH2nOn más O2 va a dar CO2 más H2O. No estoy balanceando la respuesta. Esto es la respiración, esto es la fotosíntesis. Estos son los seres verdes, los productores, y esto es el resto de la cadena trófica. ¿Qué está pasando con los gases o vapores de la atmósfera? Se están recirculando. Sin embargo, el tiempo que permanece en la atmósfera, el CO2, junto con el vapor de agua, H2O vapor más CO2, que produce. ¿Qué produce? Ácido carbónico, H2CO3. Estas sí están balanceadas, ¿no? No, aquí me faltó, aquí tendría que ser SO3 para que sea H2SO4, SO3. Porque vamos, sean sulfatos, sulfitos, SO3. Acá también SO3. SO3, para que esté más o menos balanceado el asunto. Esto está ocurriendo en la atmósfera. Si hay precipitación, ¿qué sucede? ¿Cómo es el agua de lluvia? El agua de lluvia en realidad es ligeramente ácida, suele tener un pH menor de 7 y quizá mayor a 6.5. Sería el pH del agua de lluvia es menor que 7 y mayor que 6.5. Normalmente, debido a la actividad biológica, porque estos están circulándose. Y cuando hay actividad volcánica, ¿qué sucede? Pues este contribuye a que el pH entonces sea menor que 6.5.
¿Y qué sucede entonces con la precipitación? Esto provoca una precipitación acidificada, porque ahora es menor a 6.5. Es lo que llamamos lluvia o precipitación ácida. Ahí diría, bueno, es un fenómeno natural que ocurre cuando hay actividad volcánica en la Tierra. Sin embargo, y esto lo leí yo originalmente cuando estaba estudiando la licenciatura, a finales de los 70, principios de los 80, se estaba encontrando, se estaba identificando que en algunos bosques del noreste de los Estados Unidos y sur de Canadá, así como en bosques nórdicos, en Suecia y Noruega principalmente, al venirse el deshielo de la primavera, después de que en invierno pues, había grandes nevadas, etcétera, etcétera, la gente iba a esquiar, a patinar, bueno, a patinar es más desafiante, a patinar, los lagos congelados en Estados Unidos, en Canadá, en Noruega, en Suecia. Al venir la primavera y el deshielo, mucha gente que dependía de la pesca en ríos, por ejemplo, se daban cuenta que los peces empezaban a aparecer muertos en la primavera. Dando noticia a la autoridad ambiental correspondiente, porque ya a principios de la década de los 70, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos creó, de hecho firmó la ley, el presidente Richard Nixon creó la Agencia de Protección Ambiental, o la EPA, la Environmental Protection Agency. Después de que en a finales de la década de los 60 se tomaron finalmente seriamente lo que había reportado previamente personas, biólogos o biólogas como Rachel Carson y otros científicos que estaban estudiando impactos de la actividad industrial en los Estados Unidos y que estaban causando daños en los bosques, en los ecosistemas de los Estados Unidos. Crearon una agencia de protección ambiental que también estaba teniendo impacto incluso en las producciones forestales y agrícolas y pesqueras de los Estados Unidos. Bueno, ya viendo esas instancias, incluso del gobierno, que investigaban lo que pasaba en el ambiente, se dieron cuenta que al comenzar la primavera y venir el deshielo, el pH en los ríos de Norteamérica, del sur de Canadá, y lo mismo encontraban en Suecia y en Noruega, el pH del agua dulce de los ríos estaba siendo mucho más bajo que 6.5. De hecho, ¿cuál es el pH del agua potable? pH de agua potable. Investiguen el valor. El agua potable no debe tener un pH de 7, debe tener un pH menor que 7, pero no mucho menor que 7. ¿Ya lo encontraron? El pH del agua potable. Lo que encontraron en particular en los Estados Unidos fue donde se detectó primero y luego en Noruega y en Canadá, fue que en los ríos estaban encontrando agua acidificada además con altas concentraciones de H2SO4, ácido sulfúrico. ¿Y eso por qué? Hay volcanes en Noruega, en Suecia, activos. Estuvieron volcanes activos en la década de los 70s y 80s en Noruega y en Suecia que no se habían dado cuenta los geólogos noruegos y suecos. Hay volcanes en la costa este de los Estados Unidos y de Canadá
Hay un buen número de volcanes en la costa oeste. Simplemente en 1980 se erupción del volcán Santa Elena, una de las erupciones más grandes a finales del siglo XX en Norteamérica, junto con la erupción de Chichón en Chiapas. Pero no hay actividad volcánica importante, actividad volcánica en el noreste de los Estados Unidos. ¿A qué se debería entonces la presencia de ácido sulfúrico en los ríos del noreste de Norteamérica? Lo que sí tenemos en el noreste de Norteamérica es una importante industria, como también la hay, bueno, en Noruega y Suecia hay industria, pero hay una industria todavía más importante en el centro de Europa, del este al sur de Noruega y de Suecia, una industria que utilizaba principalmente que usaba carbón e incluso plantas termoeléctricas que quemaban carbón. Y el carbón mineral, que es se llama mineral, pero ya es un fósil, producto de los bosques del carbonífero, rico en azufre. ¿Qué pasa cuando el azufre está en el carbón que usas para una siderúrgica, o es decir, las que funden hierro, o para una termoeléctrica que produce electricidad? Lo quemas, pues produces, vamos a decir, SONs. Bueno, voy a poner el mismo para que no se confunda con el nitrógeno. SONs, tanto sulfatos como sulfitos. Y son estos los que estaban contribuyendo a la formación de ácido sulfúrico excesivo en la atmósfera, en las condensaciones de vapor de agua en la atmósfera de los bosques de Noruega, de Suecia y de Norteamérica, provocando lo que se llamó la lluvia ácida, la cual luego se identificó que no solamente precipita en forma de lluvia líquida, sino también en forma de nieve o de hielo, y es por eso que en general actualmente se habla de precipitación ácida más que de lluvia ácida. Ese fenómeno se hizo evidente en la década de 1900, finales de los 70 y principios de la década de 1980, en Norteamérica y en Europa. Curiosamente, lo que llovía en Noruega y en Suecia era ácido sulfúrico que se había formado por sulfatos y sulfitos emitidos por las plantas que funcionaban con carbón en Polonia, en Alemania, en la República Checa, bueno, todavía era Checoslovaquia entonces, antes de la caída del bloque soviético, donde se usaba mucho carbón rico en azufre. También el uso de petróleo rico en azufre, como es el que se produce mucho en México, también contribuye a la emisión cuando se quema ese petróleo, producción de óxidos de azufre, que contribuyen a la formación de precipitación ácida en diferentes lugares. Y es por eso que en la década del 90, no fue antes, sí, fue en la década del 80 y el 90, ya trabajando yo como profesor en la UAM. Bueno, antes, cuando estaba yo terminando la carrera, me interesaba enterarme de esto. Y sabiendo que el petróleo que se produce en México, sobre todo el petróleo de mayor densidad, es rico en azufre, me pregunté, ¿estaremos teniendo problemas en México de precipitación o de lluvia ácida? Sobre todo donde tendría quizá más impacto donde hubiera cuerpos de agua líquida, ríos importantes,
como es en la cuenca del llamado Valle de México. No, México no es un valle, la Ciudad de México no está en un valle, aunque la canción lo decía, no mentira, Guadalajara, en Llano, México, en una laguna, si es laguna, no valle. Todo el mundo habla del Valle de México cuando en realidad no es un valle, es la cuenca de un lago. Y todavía quedan algunos cuerpos lacustres cerca de la Ciudad de México, como por ejemplo las lagunas de Zumpango, en el borde entre el estado de Morelos y el estado de México. ¿Sí? Están todos los ríos que escurren de la Sierra de la Jusco, por ejemplo, los ríos que hay en la Sierra de las Cruces, entre la Ciudad de México y Toluca. Entonces yo me pregunté si habría precipitación o lluvia ácida que estuviera impactando con acidificación los cuerpos de agua en alrededor de la Ciudad de México, que es una de las zonas, junto con la zona de alrededor de Toluca, el Valle de Lerma, por ejemplo, donde hay había una gran cantidad de industria que usaría tal vez no carbón, pero sí petróleo rico en azufre. Bueno, lo planteé como un proyecto para hacer mi servicio social, pero nunca encontré quien me asesorara. Luego terminé trabajando, haciendo mi servicio social sobre transporte de membranas, transporte iónico y membranas. Mi servicio social está disponible en la biblioteca de la UAM. La pueden consultar ahí. Bueno, me frustré, pero años después, ya que estaba yo trabajando aquí en la universidad, me incorporé en 1984, fue después del 86, porque había ya tomado yo el curso de buceo y conocí a algunos chicos que estaban en hidrobiología, incluso algunos de ellos estaban como el grupo de monitores que asistían a los instructores de los cursos de buceo. Y uno de ellos en particular después tomó clases conmigo de química orgánica, y tiempo después que había terminado su carrera me planteó que le interesaría hacer el servicio social conmigo en el laboratorio que tenía yo entonces de química y biofísica, donde estábamos trabajando los mecanismos de translocación iónica en membranas. Y bueno, pero es que a ti ¿qué onda? ¿Qué relación tiene con tu carrera en hidrobiología la translocación iónica en membranas? ¿Por qué no buscamos un proyecto que sea de interés hidrobiológico que tenga que ver con iones en solución? Y me acordé de esto. Y lo que yo había intentado hacer, que no pude hacer para hacerlo social. También había conocido a otros alumnos y alumnas de otras carreras como ingeniería en alimentos, por ejemplo, y se acercaron dos chicas que también se interesaban en hacer el servicio social conmigo, y se formó un grupo muy interesante de alumnos de biología, de biología experimental y de ingeniería en alimentos, donde se planteó el proyecto de investigar si habría acidificación en cuerpos de agua de uso en acuacultura en la zona cercana a la Ciudad de México, y está, por ejemplo, la estación piscícola que está en la carretera de Toluca, donde se cultiva trucha. Entonces se hizo un proyecto muy interesante que abordó varias líneas, una de interés para alimentos, donde las chicas lo que hicieron fueron tomaban muestras de truchas y analizaban la presencia o no de metales en tejidos blandos de truchas, principalmente en hígado y otros, que luego se usan para hacer algunos alimentos. Se buscó también la presencia de metales incorporados en el tejido muscular, por ejemplo, porque la gente pues, come filet de trucha, etcétera, etcétera. Los resultados están en sus reportes de servicios sociales en la biblioteca. Consúltenos, por favor. ¿Sí? Busquen los servicios sociales en los que he sido yo asesor en la biblioteca. Pueden hacer la búsqueda digital.
Mientras que este muchacho que estaba en hidrología, que había sido mi profesor de buceo, yo soy profesor de química, él se abocó a la medición, a la determinación del pH en los cuerpos de agua y la presencia de metales disueltos en el agua. ¿Por qué? Uno de los principales efectos que se da cuando se acidifican los cuerpos de agua dulce por la lluvia ácida no es la acidificación per se. Hay ya buenos que se está haciendo ceviche en vivo. ¿Sí? ¿Cómo se prepara el ceviche? Se le pone jugo de limón al pescado, ¿no? Así se prepara el ceviche. Uno corta el pescado y le echa jugo de limón, el jugo de limón es ácido, y entonces se cuece la proteína de la carne del pescado por la disminución en el pH. Se desnaturalizan las proteínas por acidificación y entonces se cuece. No es pescado crudo el ceviche, es pescado cocido por acidez. Bueno, ¿qué sucede si en un cuerpo de agua, río o lago de agua dulce, donde está habiendo precipitación ácida, cae ácido sulfúrico? Pues los pescados en vivos estarían haciendo ceviche. Qué forma tan cruel de andar matando peces, ¿no? Bueno, entonces este muchacho se abocó a medir el pH en los cuerpos de agua de la estación piscícola y a medir por técnicas de espectroscopía la presencia de diferentes metales, porque el efecto químico que produce la acidificación de los medios, del medio líquido, del medio acuoso, del agua, es que los metales que normalmente están precipitados, sólidos, entran en solución. El término técnico es lixiviación. Entonces, en la lluvia o precipitación ácida es grave ambientalmente porque los impactos son a nivel de pH y a nivel de incremento en la solución de metales que no deberían estar presentes como solutos en medio acuoso. Eso en cuerpos de agua dulce. Otro efecto que produce la lluvia ácida, pero ya no en cuerpos de agua dulce, sino en cuerpos de agua marina, es que se acidifican el agua dulce. También ocurre en el agua de mar que su pH normal es de pH de 8 o más, pero si incrementamos la concentración de protones en un cuerpo de agua salada, de agua marina, pues va a disminuir el pH del agua de mar. Y si disminuye el pH del agua de mar, se estaría acidificando y estaría provocando que entraran en solución metales, por supuesto no metales como hierro, cobre, aluminio, sino metales, por ejemplo, alcalinos y alcalinoterrios, que forman parte de los tejidos de los organismos acuáticos, como los invertebrados. Los exoesqueletos de los invertebrados están formados por compuestos en los cuales está presente el calcio, un metal alcalinoterrio. Bueno, ¿qué sucede si ponemos un tejido que tiene calcio en un medio acidificado, en un medio ácido? Y es la actividad que está indicada en el sitio web y que también la puse en el CIPI, una actividad experimental que pueden hacer en casa tranquilamente, sin mayor problema. Nada más pónganlo lejos de sus mascotas, no se se puede hacer con alguna pieza ósea. El ejemplo que pongo yo ahí para que lo hagan es con algún hueso de pollo o algún hueso de chuleta de cerdo, por ejemplo, o con alguna concha de almeja que pongan en vinagre, que es el vinagre ácido acético diluido, o puede ser en jugo de limón, ácido cítrico. De hecho es una mezcla de ácidos orgánicos del jugo de limón, durante una semana. ¿Y qué sucede? Bueno, eso está ya sucediendo en los océanos y en la Tierra. La precipitación ácida, tanto por actividades industriales como la acidificación de los cuerpos marinos, por el incremento en el dióxido de carbono atmosférico en la Tierra, y eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión,
han provocado una acidificación de los cuerpos oceánicos, que a su vez han causado que los organismos cuyos exoesqueletos están formados por calcio estén perdiendo calcio y estén causando la muerte acelerada de organismos invertebrados en los océanos. Y eso lo estaremos revisando en nuestras próximas sesiones. Por hoy terminemos de deprimirnos, ya vamos.